Visualiza a un individuo que únicamente sostuvo el gravamen de percepciones tan espantosas que ni los más osados se hubieran aventurado a soportar. Un hombre que cada noche descendía de hinojos, sollozando con el semblante hundido en el suelo, suplicando al Creador no tener que proclamar. Lo que había presenciado ese hombre es el profeta Jeremías. Él no solamente contempló el porvenir, contempló el peor porvenir imaginable, la aniquilación completa de Jerusalén, el santuario devorado por las llamas, la población conducida al destierro, inanición, fallecimiento y una quietud divina que semejaba perpetua. Sin embargo, existía algo que Jeremías jamás relató abiertamente, un pormenor, una certeza, una revelación que conservó en reserva hasta el instante postrero. ¿Qué exactamente observó Jeremías en sus percepciones de la aniquilación? ¿Cuál fue el enigma que ocasionó que inclusive él, el profeta plañidero, preservara mutismo ante todo? ¿Cuál fue la develación que únicamente fue otorgada en el instante más intenso de su aflicción y que alteró para siempre la crónica de la conexión entre el Creador y la humanidad? Alístate pues, hoy conocerás la certeza jamás develada de Jeremías. ¿Qué observó él en las percepciones de la aniquilación y jamás quiso narrar? Lo que está por acontecer puede modificar para siempre la manera en que comprendes el objetivo del padecimiento, de la equidad y de la expectativa. Prosigue hasta el final y halla la respuesta escondida tras los sollozos, de los calabozos y de las predicciones de Jeremías. Acompáñanos mientras nos hundimos en la trayectoria de Jeremías, el profeta que sostuvo sobre sus espaldas el pesar de toda una nación y que, aunque fue denominado el profeta plañidero, permaneció sumiso al Creador hasta el fin, develando certezas que pocos estaban dispuestos a escuchar. Jeremías provenía de una minúscula población denominada Anatot, situada en la comarca de Benjamín, a escasos kilómetros al septentrión de Jerusalén. Vastagu Giusaús, un oficiante sagrado, se desarrolló circundado de instrucciones devotas, ceremonias sacros y el sonido de las recitaciones de las Escrituras que reverberaban por los muros de su hogar. La etapa en que habitó estuvo señalada por una gran fluctuación. Judá se hallaba bajo el dominio de Josías, un soberano joven reconocido por procurar restablecer la veneración al Creador auténtico tras años de idolatría y corrupción. Las intimidaciones de naciones limítrofes como Egipto y especialmente el creciente poder de Babilonia comenzaban a inquietar a la población. Era un lapso de renovaciones políticas y espirituales, más también de presiones veladas. Jeremías, aún muy mozo, quizás con menos de 20 años, no imaginaba lo que el Creador había destinado para él. Era un muchacho ordinario, con obligaciones sencillas, auxiliando en las labores del hogar y aprendiendo de su progenitor acerca de las costumbres sacerdotales. Una mañana, mientras transitaba por los campos camino al pozo de la población, una sensación peculiar se apoderó de su cuerpo. La brisa parecía más vigorosa y la atmósfera más espesa. Fue entonces cuando percibió una voz que no procedía de ningún sitio y al mismo tiempo de todas las direcciones. Antes de formarte en el vientre, te reconocí y antes de que nacieras, te consagré. Te designé por profeta a las naciones. Jeremías se mantuvo inmóvil. El cubo de agua cayó de sus manos y rodó por el suelo de tierra. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Quién me está hablando?, murmuró observando a los lados con los ojos muy abiertos. Pero no había nadie allí, únicamente el sonido apacible de las hojas movidas por el viento. La voz persistió aún más resuelta y diáfana. Jeremías, fuiste separado desde el vientre de tu madre. Yo te elegí para portar mi verbo, para expresar no solo a tu pueblo, sino a las naciones. Jeremías retrocedió unos pasos, llevándose las manos a la cabeza. Señor, no puedo. Yo únicamente soy un infante. No sé expresa. No sé cómo dirigirme a reyes, príncipes, ni siquiera a mis propios vecinos. Sus palabras surgían entrecortadas con la respiración agitada. El Creador contestó con un tono que era al mismo tiempo resuelto y colmado de compasión. No digas soy un infante, porque a todos a quienes te despache irás, y todo lo que te encomiende, lo declararás. No temas ante ellos, porque yo estoy contigo para liberarte. Jeremías sintió un calor fuerte en su semblante, sus rodillas cedieron y cayó de hinojos allí mismo en el polvo. Pero, Señor, ¿y si me rechazan? ¿Y si quieren hacerme daño? En ese instante, Jeremías sintió como si una mano imperceptible rozara sus labios. Fue un contacto real, cálido, como si el mismo firmamento hubiera descendido hasta el Ané. Aquí que coloco mis palabras en tu boca. Hoy te coloco sobre naciones y sobre reinos,
para desarraigar y demoler, para aniquilar y arruinar, pero también para edificar y plantar. Las palabras resonaron en el corazón de Jeremías como un estruendo. Todo su cuerpo temblaba. Sabía allí mismo, en ese instante, que su existencia jamás regresaría a ser igual. La carga de aquella labor comenzó a formarse dentro de él. No solo debía llevar mensajes de consuelo, sino también anunciar aniquilación, pesar y contrición. Debía ser la voz del Creador en épocas sombrías, y confrontaría a reyes, oficiantes sagrados, profetas falsos y hasta su propio pueblo. Desde lejos, su madre lo llamó desde la entrada de la casa. Jeremías, ¿dónde estás? Ven, el alimento está listo. Respiró hondo. Se levantó lentamente, aún con las piernas trémulas, se sacudió el polvo de la ropa y comenzó a caminar de regreso a la casa. Mientras caminaba, únicamente podía pensar en una cosa: cómo anunciar la certeza, sabiendo que traería tanto padecimiento. Pero Jeremías aún no conocía la magnitud del dolor que vendría con ese llamado. Jeremías caminaba pausadamente por la vereda de tierra que enlazaba el pozo con su casa. Las palabras que había escuchado esa mañana aún resonaban en su mente como un estruendo interminable. ¿Cómo puedo cargar con todo esto? Mascullaba mientras observaba los campos a su derredor. El sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando Jeremías buscó resguardo en un rincón aislado. Se sentó bajo una higuera con la mirada fija en el suelo. Su corazón aún latía acelerado. Señor, siento temor, confesó en voz baja. Sé que fuiste tú quien me habló. ¿Pero qué representa todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? El viento sopló. La quietud a su derredor parecía anunciar que algo estaba por acontecer. De súbito, nuevamente, la voz del Creador llenó el aire. Jeremías, ¿qué observas? El joven elevó los ojos asombrado. Señor, es una rama de almendro. Está justo ante mí, expresó aún dubitativo, observando la rama que parecía surgir en medio del paisaje. ¿Has observado bien, Jeremías? Porque yo vigilo sobre mi verbo para ejecutarla. Jeremías permaneció inmóvil. La visión de la rama de almendro no parecía únicamente una imagen, era una advertencia. Sabía que el almendro era uno de los primeros árboles en florecer en primavera, señal de que las promesas del Creador se cumplirían pronto, sin dilación. Respiró hondo, intentando comprender el sentido profundo de aquello, pero el Creador no le concedió tiempo para reflexionar demasiado. La voz vino nuevamente, ahora con más peso, más intensidad. Jeremías, ¿qué observas ahora? Atemorizado, Jeremías miró a su derredor. Sus ojos fueron atraídos hacia el firmamento, pero esta vez lo que observó fue espantoso. Una enorme caldera, una caldera hirviente, inclinada, como si estuviera a punto de derramar su contenido ardiente sobre la tierra. Se encogió cubriéndose el semblante con los brazos. Observo una caldera hirviente. Se está derramando desde el norte. Señor, es aterrador. La contestación del Creador fue resuelta y colmada de significado. Desde el norte se desatará el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque aquí convocaré a todas las familias de los reinos del norte, y acudirán, y cada uno posicionará su trono a la entrada de los portones de Jerusalén contra todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. El corazón de Jeremías se aceleró. Pero Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué este juicio tan severo? La contestación fue dolorosa, pero cierta. Porque mi pueblo me ha abandonado. Quemaron incienso a deidades extrañas y veneraron las obras de sus propias manos. Jeremías llevó las manos a su pecho. Las palabras cortaban como cuchillos. Conocía bien la idolatría y la corrupción del pueblo, pero escuchar de la boca del Creador la sentencia de aniquilación era algo que lo conmocionaba profundamente. Señor, ¿y qué debo hacer? ¿Cómo puedo expresar algo tan duro a personas que amo, a mis vecinos, a mis amigos, incluso a mi propia familia? El Creador contestó con firmeza, pero también con ternura. Tú pues, cíñete los lomos, levántate y diles todo cuanto yo te encomiende. No temas ante ellos, para que yo no te cause temor aún más ante ellos. Jeremías respiró hondo, intentando contener el llanto. Pero, ¿y si se vuelven contra mí? He aquí que hoy te posiciono, como urbe fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus oficiantes sagrados, y contra el pueblo de la tierra. Jeremías tragó saliva. Se sentía diminuto ante aquella obligación, pero al mismo tiempo una fuerza imperceptible comenzaba a crecer dentro de él. Lucharán contra ti, continuó el Señor, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para liberarte.
El joven profeta cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas rodaran libremente. Sabía que su existencia desde ese día estaría señalada por conflictos, dolores y aislamiento, pero también sabía que el Creador estaba a su lado. Al abrir los ojos nuevamente, las visiones desaparecieron. El campo volvió a ser únicamente un campo, el firmamento. Únicamente un firmamento. Pero la carga de la labor, esa jamás saldría de su corazón. Se levantó, respiró profundo, y con pasos lentos caminó de regreso a la casa. Su semblante estaba pálido, pero sus ojos ahora portaban un nuevo brillo, el brillo de alguien que portaba un llamado celestial. Y esa fue únicamente la primera imagen de lo que estaba por venir. Jeremías caminaba por las angostas calles de Jerusalén, con la mirada baja y el corazón pesado. Desde las visiones de aquella noche, no lograba reposar en calma. Las palabras del Creador resonaban en su mente golpeando como un tambor. Me han abandonado. Se inclinaron ante deidades extrañas. Al pasar por las plazas, el aroma a incienso quemado invadía sus fosas nasales. Pero no era incienso dedicado al Señor. Eran ofrendas a deidades foráneas, imágenes de madera y piedra, que ahora ocupaban lugares destacados, inclusive en los alrededores del santuario. Jeremías se detuvo ante un reducido grupo de hombres y mujeres que, entre risas y cantos, participaban en una ceremonia pagana. El joven profeta respiró hondo. Sabía que era el momento de hablar. Escuchad, oh casa de Israel, así dice el Señor. Su voz temblaba, pero era resuelta. ¿Qué injusticia hallaron vuestros padres en mí para que se alejaran de mí y caminaran tras la vanidad, tornándose vanos? Las conversaciones cesaron. Todos se volvieron hacia él, asombrados. ¿Quién es ese?, preguntó un hombre de túnica roja. Es Jeremías, el hijo de Elcés. He oído decir que anda teniendo visiones, susurró una mujer al lado. Jeremías avanzó algunos pasos. Ustedes se han olvidado de quién extrajo a sus antepasados de Egipto, de quién los guió por el desierto, por una tierra árida y sin agua, por tinieblas y sombra de muerte. Uno de los mercaderes, irritado, lo interrumpió. ¿Y quién te otorgó autoridad para hablarnos así? ¿Quién te posicionó como juez sobre nosotros? La sangre de Jeremías hervía, pero su voz no vaciló. Fue el mismo Señor quien habló conmigo antes de que yo naciera. Él me eligió para esto. Y les digo, ustedes abandonaron la fuente de aguas vivas para cavar cisternas rotas que no retienen agua. Un silencio incómodo llenó la plaza. Algunos lo observaban con desdén, otros con temor. De súbito, un joven comenzó a reír. Agua viva, cisternas. Eso es locura de muchacho, gritó señalando a Jeremías. Otros se unieron a las burlas. Las risas comenzaron a extenderse. Jeremías respiró hondo y continuó. Ustedes se han prostituido espiritualmente como una mujer infiel a su esposo. Así han sido ustedes con el Señor. Corren tras ídolos, tras deidades foráneas, y luego vienen al santuario y dicen, estemos salvos, pero continúan con las mismas prácticas. El semblante de Jeremías se enrojecía de emoción. Las palabras surgían ahora como flechas. Miró directamente a los ojos de cada uno. ¿Cuántos altares han construido en los montes y bajo los árboles frondosos? ¿Cuántas veces han traicionado al Señor venerando a otras deidades? Una anciana cubierta con velos de colores movió la cabeza en señal de desaprobación. Este muchacho está maldiciendo la ciudad. Traerá mala fortuna. Otro hombre gritó. Alguien debe silenciar a este demente antes de que atraiga la ira de los dioses sobre nosotros. Jeremías cerró los ojos por un instante. Sintió el peso del temor intentando adueñarse de él. Pero dentro de su pecho la voz del Creador resonó una vez más. Habla, Jeremías, no calles, porque mi verbo está en tu boca. El joven profeta elevó la cabeza. Si no se arrepienten, vendrá aniquilación y no tardará. No piensen que este santuario los salvará si persisten en la injusticia y en la idolatría. Una piedra pasó, rozando su hombro. Retrocedió. Vete. No queremos escuchar más esas intimidaciones, gritó uno de los hombres con el semblante rojo de ira. Jeremías respiró hondo y con pasos veloces dejó la plaza. Su corazón latía descompasado. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerla. Corrió hasta un rincón aislado de la ciudad, cerca del valle de Inem, y allí cayó de hinojos. Señor, estoy intentando obedecer, pero ellos me odian. Say burlon to me. No quieren escuchar. La voz apacible del Creador vino como consuelo. Ellos no escucharán ahora, Jeremías, pero tú debes continuar, porque cuando llegue el juicio, todos conocerán que un profeta estuvo entre ellos. Jeremías respiró hondo
se limpió el semblante y se levantó. Sabía que aquello era únicamente el comienzo, que las palabras que había pronunciado hoy serían únicamente las primeras de muchas, y que la resistencia del pueblo únicamente aumentaría, pero la ira de ellos apenas comenzaba a crecer. Ahora proseguimos con la jornada de este profeta que afrontó rechazo, aislamiento y una quietud celestial casi insoportable. Jeremías caminaba por los portones de la ciudad con el semblante abatido. Las palabras del Creador aún ardían en su corazón, como brasas vivas, pero con cada día que transcurría, era como si su voz resonara en el vacío. Se detuvo justo en medio de la entrada principal de Jerusalén, donde los mercaderes gritaban sus ofertas, los niños corrían jugando, y los ancianos conversaban sobre política y negocios. Respirando hondo, Jeremías elevó la voz al pueblo de Jerusalén. Escuchad la palabra del Señor. Su garganta dolía pero continuo. Recorran las calles de la ciudad, miren a su derredor, busquen en las plazas. ¿Acaso pueden hallar a un solo hombre justo? Alguien que practique la certeza. Si lo hallan, el Señor perdonará a toda la ciudad. Algunos se detuvieron por curiosidad, otros lo observaron con desdén. Un vendedor de frutas murmuró: ahí viene el hijo del oficiante sagrado, con sus palabras de desgracia. Otra vez, una mujer que vendía tela susurró: únicamente sabe hablar de calamidad. Está espantando a los clientes. Pero Jeremías no se calló. El Señor ha dicho, aunque digan, juro por el Señor, están mintiendo. Sus palabras son vacías. Sus manos están manchadas de injusticia. Los ricos oprimen a los pobres. Las viudas lloran. Los huérfanos están abandonados y ustedes siguen viviendo como si nada fuera a acontecer. De entre la multitud un hombre gritó: Jeremías, ya estamos fatigados de oír esas intimidaciones. ¿Por qué el Creador destruiría a Jerusalén? Esta es su ciudad. Aquí está el santuario, aquí están los oficiantes sagrados. Jeremías lo observó fijamente. No se engañó. El santuario no es escudo para la maldad de ustedes. El Creador ve el corazón, y el de ustedes está corrompido. El pueblo comenzó a alterarse. Algunos reían, otros gritaban improperios. Demente, profeta del caos, vete a otro sitio a predicar tus desgracias. Jeremías sintió que sus piernas flaqueaban, su estómago dolía como si se fuera a hacer un nudo. La angustia emocional se transformaba en dolor físico. Retrocedió algunos pasos, pero la voz del Creador vino una vez más, como un susurro fuerte dentro de él. Habla, Jeremías. No temas. Yo estoy contigo. Respiró profundo y continuó. Desde el más diminuto hasta el más grande, todos están corrompidos. Inclusive los oficiantes sagrados, inclusive los profetas, hablan mentira en mi nombre. Dicen, paz, paz, pero no hay paz. Alguien arrojó una piedra en su dirección. Cayó al lado de sus pies. Jeremías observó la piedra, y luego los semblantes colmados de odio que lo rodeaban. Una anciana con voz temblorosa gritó: vete de aquí, Jeremías, únicamente traes mala fortuna, maldices la ciudad con tus palabras. Jeremías bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar en silencio. Señor, susurró en oración, ¿por qué me duele tanto el corazón? ¿Por qué siento como si me estuvieran desgarrando por dentro? Únicamente estoy diciendo lo que tú me mandaste decir, pero ellos me odian, me rechazan. El Espíritu del Creador contestó en lo profundo de su alma: hijo mío, ellos tienen un corazón obstinado, endurecido como piedra, pero tú debes continuar, porque el día de la cosecha de sus acciones está cerca. Jeremías se secó las lágrimas con la manga de su túnica, aunque su semblante estaba enrojecido y sus ojos hinchados. Respiró hondo y siguió caminando por las calles. Al pasar cerca de un grupo de jóvenes que jugaban junto a los muros de la ciudad, escuchó a uno de ellos cantar, en tono de burla: ahí va el profeta del fin, el mensajero de la tristeza. Cuidado, puede maldecirte también. Otros rieron en voz alta. Jeremías siguió sin mirar atrás. El camino de regreso a su casa en Anatot parecía más extenso que nunca. El peso del aislamiento lo acompañaba como una sombra. Al llegar a su habitación, se arrodilló con las manos en el semblante. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar este rechazo? Afuera, el sonido de la ciudad seguía como si nada hubiera acontecido. Las personas continuaban con sus vidas, comprando, vendiendo, riendo, como si la palabra del Creador fuera únicamente el discurso de un lunático. Pero Jeremías sabía que la burla era únicamente el comienzo. El desdén se estaba convirtiendo en ira, y la ira pronto se transformaría en persecución. Los portones del santuario de Jerusalén estaban colmados de gente aquella mañana. Era un día de gran movimiento. Personas de todas las partes de Judá venían a realizar sus sacrificios
y traer sus ofrendas. Había un ambiente de religiosidad en el aire, pero para Jeremías aquello era una ilusión peligrosa. Con la mirada fija en las escaleras del santuario, respiró hondo. Su corazón latía acelerado. Sus manos sudaban frío. Sabía que ese sería uno de los instantes más difíciles de su existencia. Pero el Creador había sido diáfano en la orden. Ponte a la entrada de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Jeremías subió los peldaños con pasos firmes, se detuvo en la cima, respiró profundo, y entonces elevó la voz. Escuchad la palabra del Señor. Todos ustedes que entran por estos portones para adorar al Señor, las conversaciones se detuvieron. Las cabezas comenzaron a girarse. Si dice el Señor de los ejércitos, el Creador de Israel, corrijan sus caminos y sus obras, y yo los dejaré habitar en este sitio. Uno de los oficiantes sagrados, denominado Azarías, frunció el ceño y se acercó. ¿Qué estás haciendo, Jeremías? Este no es sitio para ese tipo de discurso. Pero Jeremías continuó, sin dudar, no confíen en estas palabras engañosas diciendo, santuario del Señor, santuario del Señor, santuario del Señor. ¿Es este? Algunos fieles comenzaron a murmurar. ¿Cómo así está diciendo que el santuario no nos protege? Preguntó un hombre con túnica de lino. Jeremías señaló directamente a los oficiantes sagrados que estaban junto al altar. Ustedes, que roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal y siguen a otras deidades que no conocen, y luego vienen y se paran ante el Creador en este santuario diciendo, ¿estamos seguros? Azarías, rojo de ira, gritó, basta, Jeremías, estás manchando la santidad de la casa del Señor. El Jeremías descendió un peldaño y lo observó fijamente. «¡En santidad! ¿Qué santidad hay aquí? Ustedes han convertido este sitio en una cueva de ladrones». El pueblo comenzó a agitarse. Unos susurraban, otros movían la cabeza en señal de desaprobación. «¡Blasfemia!», gritó un hombre. «Este joven debe ser silenciado», dijo otro. Pero Jeremías no retrocedió. «Recurred en Silo, donde el Señor hizo habitar su nombre en el pasado. Y vean lo que aconteció allí, porque el pueblo fue rebelde. Así también sucederá aquí si no se arrepienten». A los oficiantes sagrados indignados comenzaron a discutir entre ellos. «No podemos permitir que esto continúe. Está debilitando la fe del pueblo, y si mañana más gente empieza a repetir sus palabras, va a causar pánico. Es una intimidación para el culto, para el orden, e inclusive para la estabilidad del reino». Jeremías escuchaba los murmullos, pero se mantuvo firme. «Sí, he aquí que traeré sobre esta ciudad un mal que hará que los oídos de todos los que lo oigan zumben de terror». Un silencio mortal se apoderó del sitio. Los semblantes antes indignados ahora estaban congelados entre el temor y la furia. Azarías se acercó a otro oficiante sagrado y en un tono de voz bajo pero firme dijo, «No podemos permitir que siga. Tenemos que reunirnos con los demás y decidir qué hacer con este joven». Jeremías descendió las escaleras del santuario con la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso imperceptible de las intimidaciones que lo rodeaban. Mientras caminaba por las angostas calles de Jerusalén, sentía las miradas de desaprobación, oía susurros y percibía el comienzo de algo mayor, algo que no terminaría bien. Al llegar a la casa, se arrodilló en el suelo frío y oró, «Señor, ¿qué más está por venir? ¿Hasta cuándo?». Y la contestación vino, fría como el viento de aquella noche. «Ellos resistirán contra ti, Jeremías, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo». Ellos ya habían empezado a planear cómo silenciarlo para siempre. La tensión de los últimos días aún oprimía el pecho de Jeremías. Tras el enfrentamiento directo con los líderes religiosos en el santuario, toda la ciudad parecía diferente. Miradaos desconfiadaos, susurros en las esquinas, puertas que se cerraban velozmente al verlo pasar. Jeremías decidió regresar a Anatot. Necesitaba un poco de quietud, de aire puro, de distancia de aquel ambiente tan cargado de Jerusalén. Al llegar vio las mismas calles de tierra, las casas sencillas de piedra, los campos donde había jugado de niño. Por un instante sintió un breve alivio, pero esa paz no duraría mucho. Mientras caminaba hacia la casa de su progenitor, él se escuchó su nombre, pero de manera baja, susurrada, «Jeremías, ahí está, tenemos que hacer algo pronto, antes de que traiga más desgracia a nuestra tierra». Jeremías se detuvo, su corazón se aceleró, se giró velozmente, pero los hombres que hablaban desaparecieron tras una esquina. Intentando ignorarlo, siguió su camino. Al entrar en la casa, fue recibido por su madre con una sonrisa tensa. «Hijo, por favor, evita andar por ahí. La gente está incómoda con tus predicaciones. Mamá,
contestó Jeremías observándola a los ojos. Yo únicamente estoy diciendo lo que el Creador me mandó decir. Elses, su progenitor, salió de una habitación contigua con el semblante serio. Jeremías expresó con voz grave: hay instantes en que es mejor guardar silencio. No provoques más la ira del pueblo. Jeremías suspiró profundamente, evitando la mirada de ambos. Más tarde, ya solo en su cuarto, se arrodilló. Señor, ¿qué está aconteciendo? ¿Por qué inclusive aquí en mi propia población siento esta carga, esta intimidación imperceptible? Entonces, la contestación del Creador vino no como una visión, sino como una revelación directa a su corazón. Jeremías, yo te hice conocer, y me mostré a ti, para que conocieras sus intenciones. Los hombres de Anatot planean quitarte la existencia. Dijeron: no profetices más en nombre del Señor, para que no perezcas por nuestras manos. A los ojos de Jeremías se abrieron de par en par. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó apresuradamente y corrió hacia la ventana. Miró hacia la calle intentando identificar semblantes sospechosos. Su mente comenzó a girar. Los hombres de mi población, mis vecinos, personas que crecieron conmigo, inclusive mis parientes. Al día siguiente decidió salir temprano y caminar hasta el campo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Al pasar junto a un grupo de hombres, escuchó a uno decir en voz baja: ¿será sencillo? Cuando esté solo, lo atraparemos. Otro contestó: nadie lo va a extrañar, únicamente trae problemas. Jeremías apretó los puños, las lágrimas ardían, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. En medio del campo, cayó de hinojos. Señor, ¿cómo soportar esto? Ellos son mi propio pueblo, mis raíces, mis amigos de infancia. Ahora quieren matarme. La voz del Creador vino una vez más, esta vez con un tono de juicio. He aquí que castigaré a los hombres de Anatot. Vendrá juicio sobre ellos. Sus jóvenes perecerán a espada. Sus hijos e hijas perecerán de inanición. Ninguno quedará porque tramaron el mal contra ti, Jeremías. Mi profeta, Jeremías, con el semblante en el suelo, lloró como un niño. Señor, pero ellos son míos, mi población, mi gente. El Creador permaneció en silencio. La decisión ya estaba tomada. Al regresar a la casa, su madre lo observó preocupada. Hijo, ¿estás bien? Jeremías únicamente asintió con la cabeza, sin decir una palabra. El peso de aquella traición, de ser rechazado por los suyos, era más doloroso que cualquier intimidación de extranjeros. Aquella noche, acostado en su lecho, Jeremías miró al techo de su minúscula casa, en Anatot, y se preguntó: ¿cuántos de los que dormían allí cerca estarían planeando su muerte? Pero aquella no sería la última puñalada que Jeremías recibiría. Aquella noche, Jeremías apenas pudo dormir. Sus ojos estaban hinchados, la garganta seca, y el peso de la traición de su propia población aún lo asfixiaba. Acostado en su lecho sencillo, miraba al techo mientras el pensamiento lo consumía. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto padecimiento? Todo lo que hago es obedecer, y a cambio recibo intimidaciones, desdén, y ahora inclusive la muerte tramada por mis propios vecinos. Al amanecer, Jeremías salió de la casa en silencio. Caminó hasta un sitio apartado, un rincón del campo que había sido su refugio secreto desde la niñez. Allí solo cayó de hinojos, su semblante pegado a la tierra húmeda. Señor, ¿por qué prospera el camino de los perversos? ¿Por qué todos los traidores viven en calma? Preguntó con la voz quebrada, los labios temblando. El viento sopló suavemente, pero la quietud parecía gritar a su derredor. Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen, dan fruto y yo únicamente hallo dolor. Inclusive los que traman contra mí viven sonriendo como si nada fuera a acontecerles. Las lágrimas corrían sin cesar. Jeremías se inclinó aún más. Señor, arráncalos como ovejas para el matadero. Prepáralos para el día de la matanza, porque mi corazón ya no puede más. Ni la voz del Creador vino con la misma firmeza de siempre, pero ahora con una pregunta que cortó el alma de Jeremías. Si te fatigas corriendo con hombres que van a pie, ¿cómo competirás con caballos? Si te sientes seguro únicamente en tierra de calma, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Jeremías tragó saliva. El peso de aquellas palabras será diáfano. Si crees que ya has sufrido muchos, alístate. Lo que viene será aún más difícil. El joven profeta respiró hondo, intentando contener el sollozo. Señor, entonces, ¿qué más vendrá? Ya perdí amigos, vecinos, hasta mi familia me dio la espalda. Ahora, hasta los oficiantes sagrados me odian, y el pueblo se burla de mí, me llama demente. El Creador contestó con una promesa, pero no era una promesa de alivio. Yo te fortaleceré, pero debes conocer, estarás solo en esta labor.
no te casarás, no tendrás hijos, serás una señal viviente, un lamento constante, una advertencia andante. Las palabras pesaron como rocas sobre los hombros de Jeremías. Con los ojos enrojecidos gritó: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, que ese día no sea bendito, porque salí del vientre únicamente para ver dolor, padecimiento y vergüenza. Por un instante el eco de su propia voz fue la única contestación que escuchó, pero el Creador, en su misericordia, volvió a hablar y esta vez trajo un rayo de expectativa. Aunque diminuto, si te conviertes, yo te restauraré y estarás ante mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo haré que ellos regresen a ti, pero tú no regresarás a ellos. Jeremías se secó el semblante con sus propias manos sucias de tierra. Señor, entonces no importa cuánto llore ni cuánto duela, yo seguiré, porque tú estás conmigo, aunque todo a mi derredor me odie. Y así el joven profeta se levantó tambaleante, exhausto, pero con la convicción renovada. Pero el pueblo únicamente veía a un hombre que lloraba, y fue en ese periodo cuando comenzó a extenderse por los callejones y rincones de Jerusalén, un apodo que lo acompañaría por el resto de su existencia, el profeta plañidero. Los niños se reían de él en las esquinas, los adultos lo señalaban en las calles, y los líderes seguían planeando maneras de hacerlo callar. Jeremías suspiró hondo, observando al firmamento. Si ser tu profeta significa cargar con este dolor, entonces que así sea, expresó en voz baja. Pero el llanto de Jeremías aún estaba lejos de terminar. El sonido de las conversaciones en Jerusalén estaba más tenso que nunca. Por donde pasaba, Jeremías escuchaba risas disimuladas, miradas de desdén y ahora susurros más peligrosos. Se está saliendo de control. No podemos permitir que siga esparciendo ese terror. Jeremías, con la mirada fija en el suelo, caminaba hacia la casa del alfarero. El Creador le había dado una nueva instrucción, una lección que debía vivir antes de transmitirla al pueblo. Al llegar al sitio, vio al alfarero trabajando. El hombre moldeaba una vasija de arcilla, girando la rueda con los pies y dando forma con sus manos curtidas. Jeremías observó en silencio. La vasija que estaba en manos del alfarero se quebró. Sin dudar, el hombre amasó de nuevo la arcilla y comenzó de nuevo, dándole una nueva forma. La voz del Creador susurró al corazón de Jeremías en ese instante: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así como la arcilla está en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Jeremías respiró hondo. Las lágrimas amenazaron con salir una vez más, pero se contuvo. Sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente, Jeremías se levantó temprano, tomó una vasija de arcilla nueva y caminó por las calles en dirección al valle de Hinem, conocido como sitio de sacrificios paganos y de idolatría. Allí reunió a un grupo de líderes y ancianos. Escuchad la palabra del Señor, oh reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos: traeré tal mal sobre este sitio, que hará zumbar los oídos de todos los que lo oigan. Los hombres se miraron entre ellos. Ahí viene otra vez con sus predicciones de desgracia, murmuró uno de los líderes. Pero Jeremías no se detuvo, porque me abandonaron y profanaron este sitio. Quemaron incienso a otras deidades y llenaron este sitio con sangre de inocentes, con las manos temblorosas. Poro decidido, Jeremías elevó la vasija de arcilla por encima de su cabeza. Así dice el Señor: cómo se quiebra la vasija del alfarero, que ya no puede ser reparada. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad. Y con todas sus fuerzas arrojó la vasija al suelo. El sonido de la arcilla quebrándose resonó por todo el valle. El grupo que lo acompañaba retrocedió atemorizado. Uno de los oficiantes sagrados gritó: esto es un insulto. Está maldiciendo a Jerusalén ante todos. Otro, rojo de ira, dio un paso al frente. Alguien tiene que silenciar a este hombre antes de que cause pánico. Jeremías, con los ojos ardiendo, continuó: yo únicamente estoy diciendo lo que el Creador me mandó decir. El juicio es seguro. Si no hay contrición, la aniquilación será total. De regreso a la ciudad, Jeremías pasó por una calle concurrida. Algunos niños, al verlo, comenzaron a imitar su voz. Así dice el Señor: aniquilación, muerte. Burlaban riendo en coro. Uno de los mercaderes escupió al suelo al verlo pasar. Únicamente trae desgracias. Maldito sea el día en que nació. Jeremías mantuvo la mirada en el suelo, pero cada palabra, cada mirada, cada risa le cortaban el alma como una daga. En casa, al final del día, se acostó de lado, encogido. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi existencia será únicamente dolor y rechazo? Pero la contestación del Creador
fue dura como siempre. Levántate, Jeremías. Hay más que debes decir, y el pueblo aún no ha escuchado lo peor. Al día siguiente, mientras atravesaba la plaza del mercado, notó que un grupo de hombres de mirada hostil se acercaba a lo rodearon. Uno de ellos, con la voz cargada de ira, dijo: ¿Piensas que tus palabras duras quedarán sin contestación? Ya estamos hartos de tus intimidaciones, y vas a pagar por ellas. Jeremías no tuvo tiempo de reaccionar. Sintió una mano fuerte sujetando su brazo, y luego un puñetazo directo en el semblante. Su cuerpo cayó al suelo. Las personas alrededor observaban, algunas con indiferencia, otras con una sonrisa discreta en los labios, y cuando las palabras ya eran duras, la violencia física estaba por comenzar. El sabor metálico de la sangre aún permanecía en la boca de Jeremías. Sus labios estaban cortados, su ojo comenzaba a hincharse, y el dolor en el estómago hacía que respirar fuera un esfuerzo. A duras penas podía mantenerse en pie cuando fue arrastrado hasta los portones de la ciudad. «Vamos a acabar de una vez por todas con esta payasada», gritó Pasúer, el oficiante sagrado responsable de la seguridad del santuario, mientras empujaba a Jeremías por la espalda. La gente se aglomeraba alrededor. Los niños señalaban, las mujeres movían la cabeza en señal de desaprobación. Los hombres murmuraban improperios. Pasúer se detuvo justo ante la puerta superior de Benjamín, uno de los puntos más concurridos de Jerusalén. Allí todos pasaban diariamente. No había manera de no ver lo que estaba por suceder. Con un gesto brusco, ordenó a los guardias que ataran a Jeremías a una de las columnas de piedra. Las cuerdas apretaron las muñecas del profeta, dificultando la circulación de la sangre. «Jeremías, escucha bien», gritó Pasúr con el semblante rojo de ira. «Has estado sembrando temor, causando alboroto, faltando al respeto al santuario y a los líderes de Judá. Ahora aprenderás lo que sucede con quien desafía el orden de esta ciudad». Sin esperar contestación, Pasúr dio el primer golpe, una bofetada fuerte que hizo girar la cabeza de Jeremías hacia un lado. El pueblo aplaudió un golpe. «A lo de nuevo, que aprenda», gritó un hombre entre la multitud. Pasúr obedeció. El segundo golpe fue un puñetazo en el estómago. Jeremías se dobló intentando recuperar el aire. Otro guardia le dio una patada en las piernas, haciéndolo caer de rodilla. Aún así, con los ojos nublados y la respiración difícil, Jeremías reunió las últimas fuerzas para hablar. «Pasúer, el Señor te ha llamado por otro nombre. Ya no más Pasúer, sino Magor, Mesabib, terror por todos los lados». La multitud guardó silencio por un instante. Algunos se miraron confundidos. Pasúer, aún más irritado, escupió al suelo junto a Jeremías. «Llévenselo, colóquenlo en el cepo, y mañana veremos si todavía tiene tanta valentía para profetizar». Jeremías fue arrastrado y encerrado en un cepo público, una estructura de madera donde sus brazos y su cuello fueron inmovilizados, dejándolo expuesto al sol, al frío de la noche y sobre todo a la vergüenza pública. Durante todo el día las personas pasaban lanzando improperios. «Ahí está el profeta del terror. ¿Dónde está tu creador ahora? Jeremías, quién sabe, mañana volverás con predicciones de calma, ¿verdad?». Los niños le arrojaban piedras diminutas y frutas podridas. Algunos escupían en su dirección. Jeremías, con los músculos doloridos, apenas podía moverse, sus ojos ardían y la garganta seca únicamente le permitía murmurar palabras inaudibles. Durante la madrugada, cuando las calles quedaron vacías, finalmente lloró: «Señor, tú me engañaste y yo fui engañado. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste cada día. Soy motivo de burla. Todos se ríen de mí». El eco de sus propias palabras parecía burlarse de vuelta. «Siempre que hablo, grito, proclamo violencia y aniquilación, y tu verbo ha sido para mí motivo de afrenta y escarnio todo el día». Cerró los ojos con fuerza, intentando contener el llanto, pero fue imposible. Pensé en no hablar más en tu nombre. En calarme, pero era como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Intenté contenerlo, pero no pude. Jeremías lloraba ahora en voz alta, sin importarle si alguien lo oía. «Señor, he oído a muchos diciendo terror por todos lados. Denunciémoslo, acusémoslo. Hasta mis amigos íntimos esperan mi caída. Dicen, tal vez se deje engañar. Entonces prevaleceremos sobre él y nos vengaremos de él». La quietud de la madrugada únicamente hacía el padecimiento más insoportable. Al amanecer, los guardias lo soltaron del cepo. Jeremías cayó al suelo, exhausto, con todo el cuerpo adolorido. Pasúr se acercó con una sonrisa cínica. «¿Has aprendido la lección, Jeremías? ¿Estás listo para silenciar esa boca con dificultad?».
Jeremías elevó la mirada. Pasuer, tu castigo aún está por venir, susurró con la voz ronca, pero colmada de convicción. Mientras tambaleaba de regreso a la casa, Jeremías sentía el peso de la vergüenza, del dolor físico y del aislamiento como nunca antes. Al entrar en su humilde morada, cayó al suelo una vez más, allí, entre el polvo, la sangre y las lágrimas. Murmuró: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. Maldito sean. Y el abismo de su dolor únicamente comenzaba a profundizarse. El cuerpo de Jeremías aún portaba las huellas de las agresiones. Le dolían las espaldas, sus muñecas estaban heridas por las ataduras y sus ojos cargados de tristeza y cansancio. Pero la labor continuaba. El pueblo de Jerusalén seguía de festejo como si nada estuviera aconteciendo. Profetas falsos caminaban por las plazas predicando mensajes de expectativa falsa, promesas de calma y prosperidad. Uno de ellos, el más popular de todos, era Ananías, hijo de Azur. Aquel día, el patio del santuario estaba colmado. El sonido de las voces se mezclaba con el aroma a incienso y el ruido de los animales preparados para el sacrificio. Jeremías, con pasos lentos, atravesó la multitud. Su presencia, como siempre, causaba una incomodidad visible. Ananías estaba de pie sobre una minúscula plataforma improvisada. Su voz era firme, su discurso seductor. Así dice el Señor de los ejércitos, Creador de Israel: dentro de 2 años, romperé el yugo del rey de Babilonia. Todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor llevó serán devueltos y también todos los exiliados regresarán a casa. La calma y la victoria están por llegar. El pueblo aplaudió. Sonrisas se esparcieron. Finalmente, una palabra que querían escuchar. Jeremías se detuvo observando fijamente a Ananías. Respiró hondo y con voz temblorosa, pero decidida, respondió: Amén. Aunque el Señor haga así, que Él cumpla las palabras que has profetizado y que traiga de vuelta los utensilios y al pueblo. Hubo un breve silencio. Las personas se miraron entre sí. Jeremías dio un paso al frente. Pero escucha bien, Ananías, y todos ustedes que están aquí. Los profetas que vinieron antes de mí y antes de ti profetizaron guerra, mal y peste contra muchos reinos y grandes naciones. El profeta que profetiza calma será reconocido como auténtico únicamente cuando su palabra se cumpla. Ananías endureció su expresión. Se acercó a Jeremías con pasos veloces. En un gesto repentino, tomó el yugo de madera que Jeremías portaba sobre los hombros como señal profética, y lo rompió ante todos. El sonido de la madera partiéndose retumbó como un estruendo entre la multitud. Así dice el Señor: romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dentro de 2 años, gritó Ananías con los ojos fijos en Jeremías. El pueblo estalló en aplausos. Algunos inclusive comenzaron a bailar de alegría. Jeremías, humillado, bajó la cabeza sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y se marchó. Pero en la quietud de su caminar solitario, el Creador volvió a hablarle. Ve y dile a Ananías: así dice el Señor, yugo de madera has roto, pero en lugar de ellos yo colocaré yugos de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos. Un yugo de hierro colocaré sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Guay, las servirán. Inclusive a las bestias del campo, las he entregado a él en el sudor. Corría por el semblante de Jeremías, mientras regresaba al patio del santuario. Esta vez, su voz era como una espada. Ananías, escucha ahora. El Señor no te ha enviado y has hecho que este pueblo confíe en mentiras. Por tanto, así dice el Señor: he aquí que te quitaré de sobre la faz de la tierra. Perecerás este año, porque hablaste rebelión contra el Señor. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Ananías intentó mantener la mirada firme, pero su piel perdió el color. La sonrisa, antes fácil, desapareció. Algunos intentaron reír, otros simplemente se alejaron con temor. Los días siguientes fueron de tensión. El nombre de Ananías estaba en todas las conversaciones. Y como Jeremías había dicho, aún dentro de ese mismo año, Ananías cayó enfermo y pereció. La noticia corrió como fuego. Jeremías, solo en su casa, con la mirada perdida en la pared, reflexionaba sobre todo aquello. Señor, decir la certeza cuesta vidas, inclusive mi propia seguridad. ¿Hasta cuándo? Pero no hubo contestación. Sabía que esa era únicamente una batalla más, y que la guerra Mayo-Ere aún estaba por venir. Pero la Mayo-Ere prueba de su existencia todavía estaba por llegar. El sol apenas había salido cuando Jeremías, con los ojos hinchados y el cuerpo fatigado, salió a caminar. Las calles de Jerusalén estaban silenciosas a esa hora,
pero dentro de él un torbellino de pensamientos no le daba descanso. La muerte de Ananías seguía siendo un peso en su conciencia. Por más que sabía que la palabra venía del Creador, la carga de la consecuencia caía como una piedra sobre su pecho. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré el mensajero del dolor? Mascullaba mientras caminaba. Fue entonces cuando de forma inesperada la voz del Creador vino diáfana, directa, como un rayo cortando el firmamento en un día despejado. Jeremías, no te casarás, ni tendrás hijos ni hijas. En este sitio Jeremías se detuvo en seco. El viento sopló, haciendo que su túnica se agitara. Por un instante pensó haber oído mal. Señor, ¿qué has dicho?, preguntó con la voz temblorosa. La contestación del Creador fue resuelta y dolorosa. En este sitio no habrá bodas ni nacimientos que traigan alegría, porque grande será el dolor que vendrá. Hijos e hijas perecerán de enfermedades, de inanición y a espada. Jeremías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se llevó las manos al semblante. Desde pequeño soñaba con tener una familia, una esposa con quien compartir los días, hijos que corrieran por las calles de Anatot, pero ahora todo eso le sería negado en Señor. ¿Por qué? Pocheo lloró cayendo de hinojos allí mismo, en medio del polvo del camino. La voz del Creador continuó sin pausa, como si cada palabra fuera un golpe más. No participes de festejos, ni de lutos, ni de celebraciones, porque haré cesar en este pueblo el sonido de la alegría, el sonido de la risa, el canto del novio y el canto de la novia. Las lágrimas corrían por el semblante de Jeremías. Entonces estaré solo, completamente solo, murmuró. Se levantó caminando de regreso a la casa como un hombre que portaba el mundo sobre sus hombros. La mirada distante, los hombros caídos, el corazón pesado. Al pasar junto a un grupo de jóvenes, vio a uno de ellos sonriendo a una muchacha. Otros preparaban instrumentos para una boda que se celebraría esa misma noche. Jeremías se detuvo por un instante, observando desde lejos. Nunca, nunca viviré eso, pensó con los ojos colmados de lágrimas. Aquella noche, mientras el sonido de las músicas y celebraciones resonaba a lo lejos, Jeremías permaneció sentado, solo en un rincón de su habitación. La oscuridad parecía más profunda que de costumbre. Señor, ¿acaso algún día siquiera habrá un instante de alegría para mí? El silencio fue la única contestación. Los días siguientes fueron aún más dolorosos. Las invitaciones a reuniones sociales cesaron. Los amigos que quedaban se alejaron. Inclusive los familiares dejaron de visitarlo. Pasó a ser visto como el hombre de la tristeza, el profeta de la lágrima, aquel que no tenía esposa, ni hijos, ni festejos, únicamente lágrimas, luto y palabras de juicio. Durante una madrugada, Jeremías se arrastró hasta un rincón aislado en el campo y elevó su voz al firmamento estrellado. Señor, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, pero mi corazón está roto. No tengo a nadie en Inganabrato, ninguna palabra de consuelo, nada más que a ti. Las palabras surgieron como sollozos. El peso del aislamiento era aplastante, pero el Creador, una vez más, únicamente contestó con la certeza de que el camino de Jeremías aún tenía mucho más por delante, y que, lamentablemente, la soledad que sentía ahora era únicamente el comienzo de un aislamiento aún más profundo que trascendería los muros de su casa y alcanzaría su alma. Y el aislamiento de Jeremías no sería únicamente emocional. El calor era sofocante. El sol quemaba la piel y el sudor corría por la frente de Jeremías mientras caminaba lentamente por los senderos de tierra seca con el cinturón de lino bien ajustado alrededor de la cintura. El Creador le había dado una orden extraña diferente a todo lo que Jeremías había escuchado antes. Toma un cinturón de lino, póntelo en los lomos, pero no lo laves con agua. Al principio, Jeremías no comprendía, Señor, un cinturón. ¿Y qué representa esto?, preguntó observando el pedazo de tela. La voz del Creador fue diáfana. Este cinturón será una señal, una lección visible para el pueblo de Judá, y así, Jeremías obedeció. Durante días portó aquel cinturón de lino, sintiendo el calor de la tela apretada contra su piel. Caminaba por las calles de Jerusalén con él, soportando las miradas de desdén y los susurros maliciosos. Miren eso. Ahora se cree modelo de modas extrañas. Reían algunos, otros simplemente lo ignoraban, pero Jeremías sabía que aquella orden tenía un propósito mayor. Un día, mientras estaba en oración, el Creador le habló nuevamente. Levántate, Jeremías, ve al río Éufrates y oculta allí el cinturón en una grieta de la roca. Jeremías abrió los ojos con asombro. Señor, al Éufrates, tan lejos. La contestación fue seca, sin espacio para discusión. Ven,
Y así, con pasos firmes, Jeremías partió. El viaje fue extenso, agotador. El camino hasta el Éufrates era difícil, con tramos empinados y polvorientos. Al llegar a la orilla del gran río, se detuvo, miró las aguas oscuras y profundas. El viento traía un aroma húmedo, a lodo y hojas en descomposición. Con las manos temblorosas, Jeremías tomó el cinturón y lo ocultó entre las piedras en una grieta húmeda. «Señor, ya está hecho», murmuró sin comprender del todo. Inició el camino de regreso a Jerusalén. Transcurrieron algunas semanas. Entonces la voz del Creador vino nuevamente, una vez más, directa e inesperada. «Jeremías, regresa al Éufrates, recoge el cinturón, el que ocultaste allí». Jeremías respiró hondo, tomó su bolsa de viaje y, aunque fatigado, obedeció. El trayecto parecía aún más extenso esta vez. Al llegar, sus manos temblaban al buscar la grieta en la roca. Cuando finalmente halló el cinturón, lo que observó le partió el corazón. La tela estaba podrida, rasgada, manchada, completamente inútil. Lo elevó con cuidado, intentando evitar que los pedazos se deshicieran entre sus manos. «Señor, está destruido, ya no sirve para nada». La voz del Creador resonó como estruendo. «Así también destruiré el orgullo de Judá y la gran arrogancia de Jerusalén. Este pueblo que debía estar junto a mí como este cinturón estaba junto a tus lomos, se ha vuelto inútil, podrido, incapaz de representarme». Jeremías cayó de hinojos allí mismo con los ojos colmados de lágrimas. «Señor, ellos no quieren escuchar y ahora ni siquiera pueden ver su propio estado». Al volver a Jerusalén, Jeremías cargaba el cinturón podrido en las manos como una señal, una advertencia, un símbolo de todo lo que estaba por venir. Mientras caminaba por las calles, con el semblante abatido y el cinturón deshecho, volvió a escuchar las risas y las burlas. Ahí viene el profeta del terror. Ahora, con un trapo en la mano. Otro hombre gritó: «¿También nos vas a maldecir con ese paño sucio?» «Jeremías», el profeta se detuvo, respiró hondo y contestó con la voz quebrada, pero firme: «Así como este cinturón es inútil, ustedes también lo serán, si no se arrepienten». El pueblo únicamente rió y siguió su camino, pero dentro del corazón de Jeremías, el peso del mensaje únicamente aumentaba, y pronto ya no serían símbolos, sino una realidad brutal. El aroma a madera quemada y carne podrida colmaba las calles de Jerusalén. Los muros de la ciudad temblaban con los sonidos de los tambores de guerra y con el arrastre de las máquinas de asedio de Babilonia. El temor era palpable. Los niños lloraban en los rincones de las casas, las madres lloraban por sus hijos, y los hombres únicamente miraban al horizonte con ojos vacíos. Jeremías, con el cabello despeinado y el semblante marcado por semanas de prisión, sentía el peso del caos por todas las partes. Estaba encarcelado en el patio de la guardia por orden del rey Sedequías. Dentro de aquella celda improvisada podía escuchar los gemidos del pueblo, la desesperación de los soldados y el lamento de los hambrientos. Una mañana, el mismo rey Sedequías vino a verlo. «Jeremías, dime la certeza, ¿hay alguna palabra de parte del Señor para mí?», preguntó el rey con los ojos hundidos por el insomnio. Jeremías, con voz débil pero firme, contestó: «Sí, la hay, y es esta: serás entregado en manos del rey de Babilonia». El rey desvió la mirada como si quisiera huir de la sentencia. «¿Por qué insistes en esto, Jeremías? ¿Por qué siempre anuncias el mal? ¿Por qué no dices algo bueno, como los otros profetas?». Jeremías respiró hondo. «Porque esta es la certeza, oh rey. No puedo hablar sino aquello que el Señor me encomienda decir». El rey se dio la vuelta sin contestar, dejando a Jeremías una vez más solo. Los días siguientes fueron aún más oscuros. La comida comenzó a agotarse. Las personas revolvían los montones de basura buscando migajas. Algunas familias desesperadas comenzaban a hacer cosas impensables para subsistir. Una tarde, mientras Jeremías meditaba, escuchó pasos apresurados. Barak, su fiel escriba y amigo, logró acercarse a la celda. «Jeremías, hay rumores. Dicen que la ciudad no resistirá mucho más. Las reservas están acabándose. Hay madres, señor, madres que están sacrificando a sus propios hijos para tener que comer». Jeremías cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. «Lo que profeticé está sucediendo», murmuró con la voz quebrada. Fue entonces, en ese instante de completo desespero, que el Creador le habló, una vez más, de manera sorprendente: «Jeremías, tu primo Jonanemol vendrá a ti diciendo: compra mi campo en Anatot, porque tienes el derecho de rescate». «Cómpralo». Jeremías apenas podía creerlo. «Señor, comprar un campo ahora en medio de la guerra, cuando la ciudad está a punto de caer».
Pero el Creador fue diáfano, una señal, un testimonio, una promesa de que un día los campos regresarán a comprarse, las casas serán reconstruidas y el pueblo restaurado. Pocos días después, como el Creador había dicho, Hananemel apareció ante Jeremías. Primo, quiero que compres mi campo en Anatot. Tienes el derecho de posesión y necesito venderlo. Jeremías, con los ojos colmados de lágrimas, respiró hondo. Aún estando encarcelado, aún viendo la ciudad al borde de la aniquilación, tomó lo poco que tenía y se aseguró de realizar la compra de forma pública y oficial. Barak escribe todo en un documento Peisal la plata, llama a testigos, todo debe hacerse correctamente. Mientras el documento era sellado y guardado en una vasija de arcilla para su futura preservación, Jeremías miró al firmamento entre las rejas de su celda. Señor, obedezco, aunque no comprenda, aunque todo a mi derredor grite lo contrario, confío. Pero mientras los testigos se alejaban, y mientras el rey Sedequías seguía ignorando las advertencias, las trompetas babilónicas comenzaron a sonar más fuerte al otro lado de los muros. Jerusalén estaba al límite. El asedio se intensificaba, la inanición crecía, la desesperación se extendía como plaga. Jeremías sabía que antes de que llegara la expectativa, el desespero alcanzaría su punto máximo, pero antes de la expectativa vendría la desesperación más profunda. El firmamento de Jerusalén, antes azul y despejado, ahora estaba cubierto por una espesa nube de humo, el aroma a madera quemada. Cuerpos en descomposición y sangre flotaba en el aire, asfixiando a quien se atreviera a respirar hondo. Jeremías, aún con las muñecas marcadas por las ataduras, observaba desde su celda el caos que se apoderaba de la ciudad. A lo lejos, escuchó el sonido de gritos, lamentos y el estruendo de puertas siendo derribadas por los soldados babilonios. Han entrado, susurró para sí mismo con los ojos colmados de lágrimas. La escena era espantosa. Soldados de Nabucodonosor, con sus armaduras pesadas y lanzas afiladas, invadían las casas, saqueaban las pertenencias, arrastraban a hombres, mujeres y niños por las calles. El santuario, orgullo de Israel, símbolo de la presencia del Creador, ahora ardía en llamas. Señor, gimió Jeremías con la frente apoyada en la pared fría de la celda. Todo lo que profeticé está sucediendo, y aún así, duele como nunca imaginé. Barak, su fiel amigo y escriba, logró acercarse. Jeremías, el rey Sedequías, huyó por el camino del jardín real, pero los babilonios lo capturaron cerca de Jericó. Jeremías respiró hondo intentando contener el dolor, y el pueblo preguntó, Barak, con los ojos colmados de lágrimas. Contestó, están siendo encadenados, unos llevados al destierro, otros muertos en las calles. El profeta cerró los ojos con fuerza. Las imágenes que durante tantos años había descrito, ahora estaban ante sus propios ojos. Mujeres llorando por sus hijos muertos, ancianos arrastrados como prisioneros, oficiantes sagrados abatidos como animales. En medio de la confusión, un oficial babilónico se acercó a la celda de Jeremías. Su nombre era Nebuzaradán, capitán de la guardia. ¿Eres Jeremías? Jeremías elevó la mirada. Sí, soy yo, a Nebuzaradán, frunció el ceño. He recibido órdenes directas del rey Nabucodonosor. Tú estás libre. No serás ejecutado ni llevado por la fuerza. El rey dijo que puedes elegir ir a Babilonia con nosotros o quedarte entre el pueblo que quedó aquí. Jeremías, sorprendido, tardó en contestar. Pero ¿por qué? El oficial contestó con un tono casi respetuoso. Dicen que tú anunciaste todo esto mucho antes de que ocurriera y que fuiste despreciado, ignorado e inclusive maltratado por tu propio pueblo. Jeremías respiró hondo. Yo necesito quedarme con los pocos que quedaron. Nebuzaradán asintió entonces. Así será. Eres libre para ir. Mientras salía de la prisión, Jeremías se detuvo por un instante y miró los escombros de la ciudad. Los muros estaban destruidos, las casas quemadas, el suelo cubierto de cuerpos. Mujeres corrían desesperadas, hombres gritaban, niños sollozaban entre las ruinas. Jerusalén, murmuró Jeremías con la voz quebrada. ¿Cuántas veces te advertí? ¿Cuántas veces grité y ahora estás en cenizas? Al pasar por los portones semidestruidos, vio a un minúsculo grupo de sobrevivientes. Eran los más pobres, los que no tenían nada que ofrecer, como prisioneros de guerra. Únicamente estaban allí parados, mirando en shock, sin saber qué hacer. Jeremías se acercó a ellos. No teman. El Señor aún tiene un plan. Inclusive en medio de este dolor, una mujer con el semblante cubierto de hollín contestó entre sollozos. ¿Por qué, Jeremías? ¿Por qué aconteció todo esto? Jeremías respiró hondo
y con los ojos fijos en las ruinas contestó: porque no escuchamos, porque endurecimos el corazón, porque abandonamos al Señor a lo lejos. El fuego seguía consumiendo los últimos restos de madera del santuario. Jeremías cayó de hinojos llorando y gritando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá tanto dolor? El viento sopló llevando consigo el amargo aroma de la aniquilación, y la quietud del Creador permaneció. Pero en lo profundo de su alma, Jeremías sabía que aún quedaba algo, una revelación, una certeza que él conservaba y que todavía no había contado, pero aún quedaba, una certeza jamás antes develada. El viento soplaba frío aquella mañana. Las ruinas de Jerusalén aún exhalaban el amargo aroma a humo y aniquilación. Las piedras quemadas, el polvo, la quietud interrumpida únicamente por el llanto distante de algunas viudas y huérfanos. Jeremías estaba solo, sentado sobre una piedra, con la mirada perdida en el horizonte. Había vivido todo: traición, burla, prisión, golpizas, inanición, y ahora el fin de la ciudad que tanto amaba. Respiró hondo, cerró los ojos y en voz baja comenzó a orar. Señor, tantos años, tantas palabras duras, tantas lágrimas. El viento pareció contestar, agitando suavemente la punta de su túnica rasgada. Jeremías abrió un viejo trozo de papiro donde, con la ayuda de Barak, había escrito algunas de las palabras que el Creador le había dado en las últimas semanas. Y entonces la memoria de las visiones comenzó a regresar como destellos de luz en medio de la oscuridad. Recordó la rama de almendro, la caldera hirviente, el cinturón podrido, la caída de Jerusalén. Pero existía una visión, una que conservaba con especial cuidado porque era diferente, porque no hablaba únicamente de juicio, sino de algo mucho mayor. Jeremías comenzó a susurrar para sí mismo, como si intentara ordenar sus pensamientos. Así dice el Señor: he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se detuvo, respiró hondo y continuó: no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que ellos quebrantaron, sus manos temblaban, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, colocaré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su creador, y ellos serán mi pueblo. Las lágrimas corrían libremente. Ahora, Señor, era esto, siempre fue esto, todo el padecimiento, el dolor, las pérdidas, la aniquilación, todo, para que algún día el pueblo finalmente te conociera de corazón. Y no únicamente por rituales o tradición. Jeremías se levantó tambaleante, pero con una nueva fuerza surgiendo dentro de él. Recordó otra palabra que el Creador le había dado casi como contestación a la oración que acababa de hacer. Clama a mí y te contestaré y te enseñaré cosas grandes y firmes que no conoces. El profeta miró al firmamento, que ahora comenzaba a aclararse, dejando atrás las sombras de la noche. Cosas grandes y firmes, repitió Jeremías en voz baja, aún con los ojos hinchados. Existía un nuevo brillo en ellos. Ahora lo comprendía. Todas aquellas visiones de aniquilación, todo aquel juicio, no eran un final, sino un proceso, una preparación para lo que estaba por venir. El Creador no quería únicamente castigar, quería transformar, cambiar corazones de piedra por corazones de carne, cambiar tradición vacía por una conexión auténtica. Jeremías caminó entre los escombros de la ciudad, deteniéndose ante un minúsculo grupo de sobrevivientes, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Escuchad, pueblo de Israel, la aniquilación vino, pero no será el fin, porque el Creador ha prometido que escribirá su ley en nuestros corazones, y que un día todos lo conoceremos, desde el más diminuto hasta el más grande. Los semblantes sucios y atemorizados se elevaron. Algunos comenzaron a llorar, otros únicamente escucharon en silencio, pero existía expectativa en aquella mirada. Jeremías cerró los ojos una última vez aquella mañana, y susurró para sí mismo: este es el secreto que he conservado por tanto tiempo, el secreto de mis visiones. La revelación final había llegado, pero Jeremías sabía que esa certeza resonaría mucho más allá de sus palabras, mucho más allá de Jerusalén, mucho más allá de aquel tiempo. Llegaría a generaciones y generaciones hasta nuestros días. Y esa certeza es la misma que aún hoy sigue resonando. El viento todavía sopla sobre las antiguas ruinas de Jerusalén, pero el mensaje de Jeremías ha atravesado los siglos llegando hasta nosotros, intacto, vivo, palpitante. ¿Cuántas veces como Jeremías nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces hemos mirado al firmamento entre lágrimas, preguntando: Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo?
Jeremías conoció el peso del aislamiento. Fue traicionado por amigos, rechazado por su propia familia, humillado públicamente, encarcelado, golpeado, ignorado, ridiculizado. Cuántas noches lloró en silencio, sin nadie cerca, excepto el Creador. Pero inclusive en medio de tanto padecimiento, Jeremías no se rindió, continuó, aun cuando su voz temblaba, aun cuando su cuerpo dolía, aun cuando su alma quería callar. Él aprendió que la quietud del Creador no era ausencia, era preparación, una pausa antes de la restauración. Jeremías fue el profeta de las lágrimas, pero también el profeta de la expectativa. Fue aquel que inclusive, después de ver su ciudad envuelta en llamas, inclusive tras tantas pérdidas, recibió del Creador la mayo de las promesas. Les daré un nuevo corazón y una nueva alianza escrita, no en piedras, sino dentro del pecho, en las emociones, en las decisiones, en el alma de cada persona. La lección de Jeremías es diáfana. El padecimiento puede parecer interminable, pero tiene un propósito. Las lágrimas de hoy pueden regar la cosecha de expectativa de mañana, y el dolor que hoy parece insoportable es la tierra donde el Creador planta la transformación. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido como Jeremías en algún instante? Traicionados, aislados, sin contestaciones, enfrentando batallas invisibles. Pero así como el Creador estuvo con Jeremías, Él también está con nosotros. Así que cuando llegue la quietud, cuando los portones parezcan cerrarse, cuando las fuerzas se agoten, recuerda la crónica de Jeremías. Recuerda que el mismo Creador todavía escribe crónicas de restauración. Y tal vez hoy sea el comienzo de la tuya. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de calma y no de mal, para daros un futuro y una expectativa. Jeremías 2, las 9 y 11 en fin. Si esta crónica te tocó el corazón, aquí en tu pantalla aparecerán otros 2 videos, con personajes bíblicos que también vivieron dolores, desafíos y milagros inesperados. Haz clic en Observa, suscríbete al canal, y déjanos tu like. Que el Creador hable contigo, inclusive en los instantes más difíciles, como habló con Jeremías. Si este relato de fe, sufrimiento y esperanza tocó tu vida, no te quedes sin más. En nuestro canal, seguimos explorando las historias más profundas y transformadoras de las Escrituras. Personajes que enfrentaron el dolor y encontraron propósito en la voluntad de Dios. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cada semana traemos un nuevo encuentro con la palabra, diseñado para inspirar, reflexionar y fortalecer tu caminar espiritual.